Ya, entonces como les dije, hoy día vamos a ver identidades trigonométricas, que en el fondo no es otra cosa más que aplicar las fórmulas de las identidades trigonométricas, o sea, las fórmulas que ustedes tienen en el formulario que está en RECO y además del formulario que les voy a subir yo, para hacer algunas demostraciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a echarle un vistazo así rápido a las fórmulas que aquí aparecen. Bueno, la definición de lo que es el seno, el coseno, perdón, seno, coseno, tangente en un triángulo rectángulo cualquiera, eso ya lo tienen que haber visto, me imagino. Y después, deducción de algunas fórmulas, como por ejemplo, cómo es el producto de seno de un ángulo por seno de otro ángulo. Ahí aparece la fórmula. Yo les voy a proyectar el formulario, les voy a entregar, les voy a enviar un formulario por acá al chat, al tiro, que es un formulario donde aparece absolutamente todas las fórmulas. Escritorio. Hoy está lento mi computador, está súper lento. Súper lento. Ya, ahí les mandé el formulario de trigonometría. Para que lo bajen. Ya, el formulario que les acabo de enviar es este que aparece acá, ¿ya? Por ejemplo, aparecen las fórmulas básicas de trigonometría, lo que es seno de un ángulo, coseno, etcétera, en función del triángulo rectángulo, ¿ya? Y aparecen las identidades trigonométricas, por ejemplo, lo que es el seno de la suma o resta de dos ángulos, la tangente, la cotangente, etcétera. La suma de seno de un ángulo más seno de otro ángulo, por ejemplo, que es el bloque que está acá, los senos, coseno y tangente de un ángulo doble, cómo se puede escribir seno, coseno, tangente en función de un ángulo medio, etcétera, etcétera. Entonces aquí aparecen otras, como por ejemplo el teorema del seno y el coseno, pero esas las van a ocupar en otros cursos más adelante, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir al apunte, vamos a extraer de ahí algunos ejercicios y los vamos a trabajar en la pizarra, ¿ya? Fundamentalmente, cómo hacer demostraciones trigonométricas, ¿ok? Por ejemplo, acá abajo, aquí aparece lo que les estoy mostrando, el formulario que ustedes tienen ya, miren, por ejemplo, vamos a hacer esta que está acá. Esperen un poquito. Ya, por ejemplo, vamos a hacer ese que está ahí, le voy a sacar una foto, demostrar que, y lo voy a escribir en la pizarra, voy a explicarle unas 2 o 3 demostraciones. Esta es la última que aparece. Vamos a ver. Y ese que está ahí. Ya, vamos a ir a la pizarra. Ya. Demuestre. Están viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Las siguientes identidades trigonométricas. Trigonométricas, me quedo súper mal. Por ejemplo, número 1, demuestre que cosecante al cuadrado de x por la tangente
al cuadrado de x menos 1, no, menos 1 es igual a la tangente al cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En una identidad trigonométrica, cuando se les pide demostrar una identidad trigonométrica, es que uno tiene que partir de un lado y llegar al otro lado. Podríamos partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho, o tomar el lado derecho y llegar al lado izquierdo, o partir de un lado, hacer pasos algebraicos, llegar a algo y después escribir, y por el otro lado, y llegamos a lo mismo y después conectamos estas dos cosas. Lo que no deben hacer por ningún motivo es partir de la igualdad de estas dos expresiones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes estarían partiendo de lo que quieren probar. O sea, ustedes no pueden partir de que esto es igual a lo otro. ¿De acuerdo? Porque eso es una contradicción, el ejercicio automáticamente está malo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se les pide probar que esta expresión es igual a esta otra. Por lo tanto, ustedes no pueden partir que esto es igual a esto. ¿Ok? Ya, demostración. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a partir de este lado y tenemos que escribir de dónde comenzamos. ¿Ya? Cosecante al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x menos 1. Y vamos a ver a qué es igual a esto. Entonces uno dice, bueno, nosotros sabemos que la cosecante de un ángulo es 1 partido por el seno del ángulo. ¿Ya? Y además sabemos, no lo vamos a ocupar acá, pero lo voy a escribir, que secante es 1 partido por coseno del ángulo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sabemos estas dos. Y además también sabemos que la tangente de un ángulo es es seno del ángulo partido por el coseno del ángulo. O sea, esto es seno del ángulo partido por el coseno del ángulo. Silencien los micrófonos porque ahí escucho un ruido de una casa. Así que para que no vayan a hablar alguna cosa extraña en el hogar. Y nos vayamos a enterar a todos, así que lo voy a silenciar. Y eso. Ya. Bien. Entonces, vamos a partir de acá. ¿A qué es igual la cosecante al cuadrado de x? Eso es lo mismo que la cosecante de x al cuadrado, ¿cierto? Por definición. Algo al cuadrado es, bueno, cosecante de x al cuadrado por la tangente de x al cuadrado y todo esto menos 1. Y ahora vamos a escribir qué cosa es la cosecante de x. La cosecante de x es 1 partido por seno de x. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es la tangente de x? Es seno de x partido por coseno de x al cuadrado. Y esto menos 1. ¿De acuerdo? Lo que acabamos de hacer es tomar toda la expresión y llevarla, escribirla en seno y coseno. ¿Ok? ¿Y esto qué es igual? Tenemos un cociente al cuadrado, va a ser 1 al cuadrado, que es 1, partido por seno de x al cuadrado, que sería seno cuadrado de x, ¿no es cierto? Por la tangente de x, que es seno de x al cuadrado, partido por coseno de x al cuadrado. Seno cuadrado de x, partido por coseno al cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo con eso, estimados? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Ya. Y ahora, fíjense que simplificamos esto con esto, y nos va a quedar 1 partido por el coseno al cuadrado de x menos 1. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Y esto qué es igual? Fíjense que esto es una resta de fracciones. Tomamos el denominador, lo copiamos tal cual. Coseno cuadrado de x, multiplicando, ¿por qué nos da coseno cuadrado de x? Por 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 por 1, 1, menos. Fíjense que aquí hay como un 1, ¿cierto? 1 por cuánto nos da coseno cuadrado de x? Por coseno cuadrado de x. Entonces nos queda 1 menos coseno cuadrado de x. A partir de ahí, ahora aquí hay una identidad trigonométrica, que es la identidad trigonométrica básica, que es una de las más usadas, que nos dice que el seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x
Esto siempre es igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de acá, observen ustedes que nosotros en el numerador tenemos 1 menos coseno cuadrado de x, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense que de esta identidad uno podría decir, si despejamos el seno cuadrado de x, va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Que a eso es lo que llegamos nosotros en el numerador de acá. Voy a seguir acá voy a seguir la igualdad acá. Por lo tanto, ¿a qué es igual 1 menos coseno cuadrado de x? Esto es seno cuadrado de x, entonces nos queda seno cuadrado de x partido por el coseno cuadrado de x. ¿Y esto a qué es igual? A la tangente al cuadrado de x, ¿no es cierto? Que era exactamente a lo que nosotros teníamos que llegar. ¿Se fijan? Partimos de un lado, usando identidades trigonométricas, usando el formulario, y llegamos al otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ustedes tienen que leer, estudiar el formulario completo, ¿ya? Para que cuando les toque hacer una demostración, ustedes digan, ah, es esta la fórmula que me conviene utilizar acá, en esta parte. ¿Ya? Ahora, segunda demostración. Tenemos que probar que seno de 60 grados, perdón, de 60 grados menos el ángulo A multiplicado por coseno de 30 grados más el ángulo A más coseno de 60 grados menos A por seno de 30 grados más A, esto es igual a 1. ¿Ya? Ya. ¿Qué cosas vamos a utilizar en esto que está acá? Primero yo les voy a mostrar un truco mnemotécnico que nos va a servir para encontrar seno, coseno y tangente de los ángulos más importantes, que es este que está acá. Uno escribe los ángulos más importantes, obviamente en grados, que son el ángulo 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Ya? ¿Ya? Y después uno se devuelve. Después, de nuevo, 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Ya? Y arriba ponemos seno. Uy, perdón. Arriba ponemos seno y abajo coseno. Y acá abajo ponemos 0, 1, 2, 3, 4, y esto ustedes lo pueden volver a construir, y todo esto partido por 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno quiere saber cuánto es seno, por ejemplo, de 60 grados, uno dice seno de 60 es raíz de 3, uno le pone la raíz al que le corresponda, partido por 2. O sea, seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. ¿Qué será, por ejemplo, coseno de 45 grados? Coseno de 45 es raíz de 2 partido por 2. ¿De acuerdo? Y así pueden usar este truquito mnemotécnico para tener seno, coseno de cualquiera de estos ángulos famosos. ¿Ok? ¿Se captó cómo usarlo? ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Ahora, fíjense, vamos a ir al formulario. Acá tenemos el formulario. A ver, ¿cuál es el seno y coseno? Fíjense acá, razones de ángulos, sumas y diferencias. Entonces, este que está acá, yo les voy a pedir que le saquen una fotito a este set, donde dice seno de alfa más beta, es seno de alfa coseno beta más coseno alfa seno beta. Seno de alfa menos beta es seno alfa coseno beta menos coseno alfa seno beta. Y aquí aparece el coseno de alfa más menos beta, la tangente de alfa más menos beta, la cotangente de alfa más menos beta. Bueno, y aquí salen unas equivalencias de ángulos medios.
¿Ya? Entonces sáquenle una foto a este pedacito que está acá, que es razones del ángulo, porque se lo vamos a utilizar en esta demostración. ¿Ya? Ya. ¿Le sacaron foto? ¿Sí? Ya. Y ahora volvemos al ejercicio. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar en específico en nuestro ejercicio? Fíjense que aquí aparece, nosotros tenemos que demostrar que esto que está acá es igual a 1. Una manera es partir de este lado y llegar al otro lado, y en cada uno de los pasos usar la suma o la resta de los ángulos que aparecen ahí, que es la foto que les acabo de mostrar. Y otra manera es que ustedes visualicen, por ejemplo, si se fijan ustedes, tenemos seno de esto, y fíjense que este argumento es el mismo argumento que aparece acá. Este argumento del seno es el mismo argumento que aparece en el coseno, al otro lado. Y el coseno, el argumento del coseno, es igual que el argumento del seno. Entonces uno dice, a ver, como uno ya ha visto previamente el formulario, uno dice, esto se parece a alguna fórmula conocida. Entonces volvamos a nuestro formulario a ver si podemos visualizar. Acuérdense que aparece seno de alfa por coseno beta, seno de un ángulo. Fíjense acá, miren, observen acá, a ver, donde aparezca seno de alfa por coseno beta, por ejemplo. Seno de alfa, donde aparezca el producto. Miren acá. En este que ya habíamos sacado, dice seno de alfa coseno beta más coseno alfa seno beta. Y eso es lo mismo que seno de alfa más beta, por ejemplo. Entonces, a ver, veamos. Fíjense, aparece, me fui al apunte. Y aquí hay un signo más. Entonces voy a escribir acá abajo la fórmula que nos conviene utilizar. Miren, tenemos seno de alfa más beta, por fórmula es seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. Entonces, demostración. Entonces nosotros lo primero que tienen que escribir es escribir de dónde están comenzando su demostración. Entonces, aunque les dé lata, tenemos que escribir desde dónde comenzamos a trabajar. ¿Y esto qué es igual? Miren esto que está acá. Seno de algo, coseno de otra cosa, más coseno del mismo algo inicial por el seno de la otra cosa. ¿Observan que es igual que esto? Este que está acá es como el alfa, este es el beta, este es el alfa, y este es el beta. Por lo tanto, ¿a qué es igual esto? Sería igual a esta, ¿no es cierto? Esta fórmula que está acá, usando esta fórmula. Va a ser igual a seno de qué cosa. ¿Qué pongo acá en este argumento? 60 menos alfa más 30 más A. Exacto. 60 menos A más 30 más A. ¿Cierto? Usando esta fórmula. Y ustedes la demostración tienen que escribir la fórmula que están usando. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y esto qué es igual? Esto va a ser igual a seno de, se va a seno de 90 grados. Entonces podemos, seno de 90 grados es raíz de 4, que es 2 partido por 2, o sea, efectivamente nos da 1, y llegamos a lo que teníamos que llegar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Vamos a ir ahora, esa es la manera más cortita de hacer el ejercicio. ¿Se fijan?
Bueno, aquí se dieron más vueltas, hicieron más trabajo, pero llegamos a lo mismo. A ver, bueno, que la idea es mostrarles varias maneras. Ya, ustedes van a hacer esta demostración. Seno de alfa, a ver, se las voy a anotar en la pizarra, me la voy a anotar acá. Seno de alfa por secante de alfa por la raíz de cosecante cuadrado de alfa menos 1 igual a 1. La voy a anotar en la pizarra y les voy a dar unos minutos para que ustedes lo trabajen, usando el formulario, por supuesto, ¿ya? Ya. Número 4. Demostrar que seno de alfa por secante de alfa por la raíz de coseno cuadrado de alfa menos 1, esto es igual a 1. ¿Ya? Listo. Les voy a dar 5 minutillos para que hagan esta demostración. ¿Ok? Ya, 5 minutitos. Manos a la obra. ¿Lo pudieron hacer, estimados? Yo no lo logré. ¿Más o menos? Sí, sí, llegué a una parte y no pasé de ahí. ¿Ya? Trabajémoslo juntos, ¿ya? Ya, partamos obviamente del lado izquierdo. O sea, normalmente uno elige el lado que tiene más elementos, ¿ya? Por ejemplo, seno de alfa por secante de alfa por la raíz de... ¿Ya? Entonces uno dice, partimos de acá. Esto aquí es igual. El seno de alfa no lo podemos cambiar por nada, seno de alfa. ¿Qué cosa es la secante de alfa? Secante de alfa es 1 partido por coseno de alfa, ¿cierto? ¿Sí? Y esto multiplicado por la raíz de coseno cuadrado de alfa menos 1. Nosotros sabemos, la identidad trigonométrica básica, que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto es 1. Fíjense que acá nosotros queremos saber, por ejemplo, lo que está dentro de acá. Si ustedes se fijan, coseno cuadrado de alfa menos 1 es lo mismo que menos seno cuadrado de alfa, ¿cierto? Ah, que hay un detalle en esta demostración. Estaba viendo y hay uno que seno de alfa es igual a raíz de uno menos coseno de alfa. ¿No podría colocar menos seno de alfa? O sea, No, porque hay un problema acá, porque nos quedaría que el argumento de adentro es algo negativo y eso no existiría. mm, Entonces déjenme ir a chequear en el apunte, lo sacamos de acá, seno de alfa por secante de alfa, me equivoqué al escribirlo, es cosecante al cuadrado de alfa menos 1, ¿se fijan? Es cosecante, no coseno, por eso no daba. No daba, porque aquí no tendría sentido porque nos quedaría un argumento negativo. Esto no es coseno de alfa, sino que es cosecante al cuadrado de alfa. Bien, entonces ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es la cosecante de alfa? La cosecante de alfa es 1 partido por seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, cosecante al cuadrado de alfa va a ser 1 partido por seno cuadrado de alfa, ¿cierto? O sea, si nosotros elevamos esto al cuadrado, nos va a quedar que la cosecante al cuadrado de alfa es 1 partido por seno de alfa al cuadrado, y esto es 1 partido por seno cuadrado de alfa. A ver, revisen eso para que me digan si están de acuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, la cosecante al cuadrado de alfa es 1 partido por seno cuadrado de alfa, que es lo que acabamos de mostrar recién. Y esto, menos 1. ¿Ok? ¿Ya? Y ahora seguimos con la igualdad. Fíjense que a donde tenemos que llegar lo dejamos quietito. Esto de acá es lo mismo que seno de alfa partido por coseno de alfa, ¿no es cierto? Porque tenemos seno de alfa multiplicado por 1 partido por coseno de alfa. Y acá dentro de la raíz, fíjense, nos va a quedar mínimo común denominador, que es seno cuadrado de alfa, 1 menos
seno cuadrado de alfa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, revisen. ¿Estamos ok? ¿Ya? Y esto es lo mismo que seno de alfa partido por coseno de alfa multiplicado por la raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa, la raíz de un cociente, la raíz de lo de arriba, partido por la raíz de lo de abajo. ¿Estamos ok? Y esto es lo mismo que seno de alfa partido por coseno de alfa. ¿A qué es igual 1 menos seno cuadrado de alfa? De la identidad trigonométrica, Coseno cuadrado de alfa. claro, coseno cuadrado de alfa, y esto está partido por, fíjense que la raíz de seno cuadrado de alfa se va a la raíz con el cuadrado y nos queda seno de alfa, ¿ok? Y esto va a ser igual, voy a seguir acá abajo, este seno de alfa se va con este seno de alfa, y esta raíz con este 2 nos queda arriba coseno de alfa y abajo coseno de alfa. ¿Y esto cuánto es? 1. Revísenlo para que me diga si estamos de acuerdo. Sí, sí, ahora con el cambio ese sí me dio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, fantástico. Ya, siguiente. Demuestre, vamos a ver, ¿qué era este? Era el número 4. Número 5. Número 5, tangente de alfa menos secante, menos secante de alfa, secante de alfa al cuadrado igual a 1 menos seno de alfa partido por 1 más seno de alfa. ¿Ya? Listo. Partan de uno de los dos lados, el que consideren más, que tiene más elementos, para llegar al otro lado. ¿Ya? Pueden partir de acá, llegar al otro lado, o partir de acá y llegar al otro lado. Pero si no pueden llegar, parten de un lado, llegan a algo, y después parten del otro lado y llegan al mismo algo, y ahí pueden conectar. ¿Ya? Ya tenemos menos larguito, pero igual van a tener 5 minutos para trabajar. ¿Ya? Manos a la obra. ¿Ya? Veámoslo juntos. Ya, partamos, por ejemplo, de acá. Bueno, como lo más natural, de la izquierda. Vamos a ver si nos resulta. Entonces, demostración, y partimos de acá. Tangente de alfa menos secante de alfa, esto al cuadrado. Aquí es igual. Bueno, veamos primero a qué es la tangente. A ver si nos conviene. Vamos a hacer cuadrado binomio. Cuadrado al primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Y esto va a ser igual. La tangente al cuadrado de alfa es... a ver, fíjense acá abajo, vamos a sacar una identidad que es la siguiente. Aquí es igual 1 más tangente al cuadrado de alfa. Fíjense, es 1 más seno cuadrado de alfa partido por coseno cuadrado de alfa. Y esto es igual a coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y aquí es igual coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, es 1. Y esto aquí es igual, 1 partido por coseno cuadrado de alfa es lo mismo que 1 partido por coseno de alfa al cuadrado. O sea, esto es lo mismo que secante cuadrado de alfa. De lo que acabo de escribir acá abajo, podemos deducir entonces que 1 más la tangente cuadrado de alfa es igual a la secante al cuadrado de alfa. Entonces, como que estoy aprovechando el ejercicio nomás, esta es otra identidad, ¿de acuerdo? Que 1 más la tangente cuadrado de alfa es igual a la secante cuadrado de alfa. A ver, ¿eso nos servirá de algo? ¿Nos servirá de algo?
podríamos reemplazar esto como 1 más tangente cuadrado de alfa, pero resulta que no se simplifica con esto, luego no nos sirve de nada en realidad. Pero bueno, aproveché el ejercicio para extraer una identidad que podría servir en otro, ¿ya? Y bueno, voy a aprovechar el tiro también, 1 más la cotangente cuadrado de alfa, perdón, 1 más la cotangente cuadrado de alfa es igual a la cosecuente cuadrado de... Ah, bueno, no, en realidad esa no se las voy a dar, la pueden deducir. Ya, ahí nomás. Entonces vamos a seguir con nuestro ejercicio. Vamos a pasar todo a seno y coseno. ¿Por qué? Porque donde nosotros queremos llegar aparece todo en seno, ¿de acuerdo? Entonces esto que está acá va a ser lo mismo que... Pensé que quería escribir con el mismo lápiz rojo. Esto es lo mismo que seno cuadrado de alfa partido por coseno cuadrado de alfa menos 2 por la tangente de alfa es seno de alfa partido por coseno de alfa y la secante de alfa es 1 partido por coseno de alfa, ¿cierto? Más la secante cuadrado de alfa es 1 partido por coseno cuadrado de alfa. Revisen hasta ahí para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Ya? Y esto es lo mismo que seno cuadrado de alfa partido por coseno cuadrado de alfa menos 2 seno de alfa partido por coseno cuadrado de alfa más 1 partido por coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Entonces de acá observamos que nosotros podríamos sacar mínimo común denominador, que es el coseno cuadrado de alfa, y arriba nos va a quedar seno cuadrado de alfa menos 2 seno de alfa más 1. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Ya? Y esto, aquí es igual, voy a seguir acá arriba. Aquí es igual eso que está ahí, fíjense, ¿a qué podría ser igual eso? Algo al cuadrado, ¿no? Seno menos 1, o sea, seno de alfa menos 1. Seno de alfa menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado binomio, ¿sí? Y esto es lo mismo que seno de alfa menos 1 por seno de alfa menos 1, ¿no es cierto? Pregunta de la identidad trigonométrica, fíjense que nosotros queremos llegar a algo que contiene puros senos, puro seno de alfa. Entonces, ¿a qué es igual coseno cuadrado de alfa? Usando la forma... Menos seno cuadrado No, más 1. coseno cuadrado de alfa es... Y acá la despejamos. Si despejamos el coseno cuadrado de alfa de esta Por eso, identidad, menos seno cuadrado más 1. 1 menos, Ah, ok. eso me imagino que quiso decir. Eso que está ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo que esto es lo mismo que tengamos? Bueno, voy a escribirlo de nuevo. Seno de alfa menos 1 por seno de alfa más 1. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿El denominador es igual o no? Es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, factorizamos por un menos 1. Factorizamos. Y esto que está acá arriba es lo mismo que seno de alfa menos 1 por seno de alfa más 1 partido por, bueno, el signo menos que está acá abajo lo podemos poner arriba sin ningún problema. Y abajo fíjense que es seno cuadrado de alfa menos 1, eso es una suma por su diferencia. Sería seno de alfa más 1 por seno de alfa menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y acá se simplifica este con este, un signo menos delante en paréntesis, entonces nos queda 1 menos seno de alfa, y abajo nos queda, nos quedó cambiado, parece, uno más.
Entonces no nos da la igualdad aquí. A ver. A ver, déjeme mirar de dónde lo copié. Profe, Ah, dígame. que ahí no es cierto que dice el Eh, 0 menos ah, 1 y después le cambió un signo. Aquí, de aquí a En la acá. segunda línea, A ver, ahí, lo vamos a hacer en de la nuevo. última parte de la segunda línea puso seno menos 1 y seno más 1. Arriba de la fracción en la parte. sigue en el numerador. ¿Qué hice mal? Ah, tienes toda la razón del mundo. Ahí me Ese, por eso equivoqué, no le ya. llegaba, yo creo. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, pues le cambié el signo. Ya, y acá abajo habíamos factorizado por esto que está acá, eso está correcto. Y pusimos el signo menos acá arriba, por ejemplo, nos quedó seno de alfa menos 1 por seno de alfa menos 1. Claro, le había puesto más. Y el denominador es una suma por su diferencia, seno de alfa más 1 por seno de alfa menos 1. Y aquí se simplifica este con este y nos queda 1 menos seno de alfa. Y abajo lo podemos escribir en el otro orden, ¿no? Porque es una suma. Súper bien. Y nos quedó exactamente a lo que queríamos llegar. ¿Ya? ¿Se entendió? Estimados. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, Sí, se déjenme entendió. buscar uno más y estamos ok. ¿Ya? Y los libero para que descansen un ratito. Ya. Problema número 6. Hicimos todos los que aparecían en el apunte, por si acaso. Y estoy agregando otros. Dice, en el enunciado de este dice, verifique si se cumple la siguiente igualdad. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que ver si es que se cumple, porque a lo mejor no se cumple. ¿Ya? Entonces tenemos que empezar a probar y ver si llegamos o no al otro lado. ¿Ok? De la misma manera, 5 minutitos. Ya. Más o menos. Ya. Lo hacemos juntos, entonces. Ya, acá abajo. Veamos, voy a poner demostración porque vamos a suponer que es cierto, ¿ya? A ver, partamos de acá. Coseno de beta partido por 1 menos seno de beta. Mejor partimos del otro lado, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a tenemos más cosas que poder hacer, ¿no es cierto? Entonces ya, vamos a partir del otro lado. Entonces, secante de beta más tangente de beta. La secante de beta es 1 partido por coseno de beta y la tangente de beta es seno de beta partido por el coseno de beta, ¿cierto? Y esto es igual, sacamos mínimo común denominador, coseno de beta, y arriba nos queda 1 más seno de beta, ¿cierto? Pero fíjense que nosotros partimos de este lado y queremos llegar al otro lado. Y arriba, por ejemplo, en el numerador aparece un coseno de beta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con esta fracción? Y aquí va un truquito para poder llegar a coseno de beta. ¿Qué les parece? Vamos a amplificar. Ojo, cuando nosotros decimos amplificar, es que multiplicamos por un 1 conveniente. No estamos cambiando la expresión, porque esto que está escrito acá, 1 menos seno beta partido por 1 menos seno de beta, es un 1 conveniente, ¿cierto? Entonces, y arriba nos va a quedar entonces por 1 menos seno de beta partido por 1 menos seno de beta por coseno de beta, ¿cierto? Fíjense que acá arriba esto es una suma por su diferencia, ¿cierto? Que sería lo primero al cuadrado, 1 al cuadrado que es 1, menos seno cuadrado de beta, ¿ok? Aquí es igual 1 menos seno cuadrado de beta, ya lo sabemos, ¿no es cierto? De la identidad trigonométrica básica, que seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es 1, 1 menos seno cuadrado de beta es coseno cuadrado de beta, ¿sí o no? ¿Ya? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar coseno de beta con este que está acá. Entonces nos va a quedar
coseno de beta partido por 1 menos seno de beta, que es exactamente a lo que queríamos llegar. ¿Se entendió, estimados? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Y eso, estimados, corresponde a identidades trigonométricas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer obviamente ustedes? Tomar el apunte, volver a rehacer cada una de las que aparece en el apunte y ir mirando el formulario. Para los que llegaron tarde les voy a subir el formulario, el más completo, pero está en reco, digamos, está en el apunte, las fórmulas que ustedes necesitan las tienen en el apunte. Lo que pasa es que en el formulario que yo les di, les voy a agregar una forma. Oh, no me quiere dejar subir el formulario. Se puso mañoso eso. Oh, se me quedó pegado. No sé si está fallando mi internet. Oh, no lo puedo volver a subir. No sé por qué. Bueno, ¿hay alguien que no tenga el formulario que yo les envíe? ¿O lo tienen todos? ¿Dónde lo había enviado, profe? Lo envié recién por el chat. A ver. No me aparece que haya llegado un mensaje. ¿Ah? No me aparece el mensaje. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp o no? Sí, sí, ¿Ya? profe. ¿Alguno de ustedes puede enviarlo al grupo de WhatsApp, por favor? ¿Sí? Yo lo enviaría, pero no lo veo. ¿Alguien cuando lo envié la primera vez, alguien lo pudo capturar o no? Yo lo descargué, o sea, ¿John lo tiene? sí, ¿Te sí, dijo que le sacáramos foto o mandó? O sea, es el formulario al que le sacaron foto, pero el formulario es más completo que ese. Lo que pasa es que no me Sí. deja, no sé por qué no me deja Ah, volver a cargarlo. ahí recién me salió que lo mandaron. Ah, ya, ah, ya. Recién lo mandaron. Ya, entonces mi internet está lenta, porque lo envío como 3 veces, capaz que aparezca de nuevo. Ya, ahí la idea es que lo rescaten de ahí, pero parece que todavía no sale, no sé. Ahí ustedes tienen que descargarlo, ¿ya? Pero como les digo, no hay ninguna fórmula, o sea, tiene más fórmulas de las que aparecen en el formulario de ustedes, ¿ya? ¿Ya? Y eso sería todo, estimados. Esos son identidades trigonométricas, ¿ok? Ya, listo. Estáis liberados, descansen un ratito antes que entren a su próxima clase. Y no, la otra semana parece que ya no nos vemos, si no me equivoco. Me parece que la próxima semana comenzamos las pruebas. Parece que no nos vamos a ver la próxima semana. Bueno, No, la subsiguiente, Sí, la semana del 6. ya, ahí ya no nos la vemos más. penúltima clase. Ya, perfecto. Ya, entonces no me despido. Hasta el próximo lunes. Ya nos Ya, vemos, profe. que estén muy bien. Chao, chao. Igual, Igual, cuídese. profe, chao. Chao, chao.